Para el siguiente vídeo se ha usado material adicional. En las llanuras y bosques que conforman el Parque Nacional de Yellowstone, vivió una loba que trascendió el tiempo y las fronteras, ganándose un lugar en la historia como un símbolo de liderazgo, resiliencia y la indomable fuerza de la naturaleza. Sin embargo, su destino cambió abruptamente cuando cayó bajo el fuego de un cazador. Esta es la historia de 06, la loba más famosa del mundo. Nacida en 2006 en la manada del arroyo Ágata, la loba conocida como 06 o 832F, no era solo otra loba, era una leyenda en ciernes. Apodada así por su año de nacimiento, 06 era sorprendentemente hermosa, más grande que la loba promedio y un espectáculo digno de contemplar. Rechazó a innumerables pretendientes antes de elegir a dos hermanos de pelaje negro como sus compañeros. Juntos forjaron un territorio en el icónico Valle Lamar, donde alguna vez vagaron sus antepasados de la famosa manada Druid Peak. En abril de 2010, 06 se convirtió en madre, dio a luz a su primera camada de 4 cachorros y fundó oficialmente la manada del Cañón Lamar. Dentro de esta familia, 06 era la columna vertebral, con 755M conocido como Mr. Blue, como su macho alfa, y su hermano 754M como el beta. Ambos en ese entonces eran 2 años más jóvenes, menos experimentados y muy dependientes de 06. La caza es esencial para la supervivencia de un lobo, pero no es una hazaña fácil. Los lobos logran cazar alces solo entre el 5 y el 15% de las veces, y los riesgos son inmensos. Sobre todo cuando se trata de machos, un solo golpe con la cornamenta o una patada pueden ser fatales. Sin embargo, a pesar de todas estas probabilidades, 06 fue notable. Una y otra vez, ella sola derribó alces, una hazaña tan desafiante que generalmente requiere la coordinación de una manada entera. Su habilidad y destreza la convirtieron en una de las mejores cazadoras del parque. A lo largo de su vida 06 dio a luz a 3 camadas, sumando un total de 13 cachorros. Sorprendentemente, todos y cada uno de ellos sobrevivieron a su crítico primer año, un milagro casi absoluto en la naturaleza, donde hasta el 60% de los cachorros de lobo no sobreviven. Pero 06 no era solo una líder, era una maestra. A través de su paciente mentoría, enseñó a sus crías e incluso a sus compañeros las habilidades que necesitaban para prosperar. Uno de los momentos decisivos de la vida de 06 se produjo en mayo de 2012, cuando demostró que su inteligencia estaba a la altura de su valentía. Así que mientras cuidaba a sus cachorros recién nacidos, el territorio de la manada del Cañón Lamar fue invadido por 16 miembros de la manada de Molly. En una decisión en una fracción de segundo, 06 salió corriendo de la guarida, desviando deliberadamente la atención de la manada rival de sus vulnerables cachorros. 06 fue perseguida y desapareció en un barranco oculto, dejando a sus perseguidores confundidos e incapaces de seguir su rastro. Derrotados, la manada de Molly finalmente dio media vuelta.
El 30 de septiembre de 2012, todo cambió para los lobos de Yellowstone. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos eliminó a los lobos grises de Wyoming de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, poniendo fin a sus protecciones federales. La legislatura estatal estableció rápidamente una temporada de caza de trofeos, colocando a los lobos del estado de Wyoming, incluidos los de Yellowstone que vagaban más allá de los límites del parque, en grave peligro. El 11 de noviembre de 2012, 754M, el amable y querido macho beta de la manada del Cañón Lamar y hermano de Mr. Blue, fue asesinado a tiros por un cazador en Wyoming. La muerte de 754M fue un golpe devastador para la manada. Negándose a darse por vencida, 06 llevó a su familia de regreso a Wyoming, saliendo del Parque Nacional decidida a encontrar a su pareja perdida. Pero el peligro los esperaba. El 6 de diciembre de 2012, 06 fue asesinada legalmente a unas 16 millas del Parque Nacional de Yellowstone como parte de la cacería de lobos de Wyoming. El cazador destripó a 06 y conservó su piel, reduciendo a la mundialmente famosa loba a nada más que un trofeo. Sin su líder, la poderosa manada del Cañón Lamar se dividió y solo quedaron 2 hijas en Lamar Valley para continuar con el legado de la manada. Si eso no fuera suficiente, la tragedia golpeó nuevamente 6 años después cuando la hija de 06, 926F, fue asesinada por otro cazador, a menos de 1 milla fuera del límite del parque. La historia de 06 no solo es un recordatorio de su grandeza como líder y cazadora, sino también un llamado a reflexionar sobre la coexistencia entre humanos y la vida salvaje. Aunque su aullido se apagó en las colinas, el eco de su espíritu sigue resonando, recordándonos que la verdadera grandeza jamás muere, sino que vive eternamente en las historias que dejamos atrás.